little bit about their background because they have a lot of important things to talk about and how they got into politics with Milei's party, La Libertad Avanza, and how they saw, well, they are too young, both of them are too young to remember when Argentina was the first world a century ago. One of the top 5 wealthiest countries in the world, Argentina, at the beginning of the 20th century. And now it's really poor, but it's picking up, thanks to them. Anyway, so let's begin. Maria Emilia, ladies first. Tell us about you, and tell us about why Argentina went from rich to poor, and now, thanks to you, sí. Of course, in Spanish. And cómo pasó de rica a pobre, y ahora vamos a ser rica gracias a ustedes. Primero, 5 minutos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, yo empecé peleándole a Berti, pero no le voy a pelear porque está su papá y su mamá, a quien respeto mucho. Pero dijo distintas generaciones. No sé qué te quiso decir. Bueno, para mí es un honor. Gracias por la invitación. La verdad que siento que somos una parte minúscula dentro de esta gran batalla cultural que se está dando a lo largo y a lo ancho del país y que sin lugar a dudas nuestro principal referente es el presidente Javier Milei. Yo creo que las ideas de la libertad, tengo la convicción, las ideas de la libertad han empezado a promulgarse con mucha fuerza y a despertar, sobre todo en los jóvenes, cuál es el verdadero rumbo y el camino que tiene que tomar nuestro país para poder salir del pozo en el que nos dejaron. Yo escuchaba acá a la joven de Córdoba y hay una mesa de jóvenes allá, estudiantes seguramente. La batalla empieza por ahí. Muchos creen que esto es una cuestión generacional. No, tenemos grandes próceres como Alberto Venegas Lynch, a quien yo les pido un fuerte aplauso porque también es uno de los principales referentes. Por supuesto que sí, y creo que también amigos de Javier y el respaldo es incondicional y ese respaldo es fundamental sobre todo en la batalla que venimos a dar en la Argentina. La Argentina va a salir adelante con las ideas de la libertad, con el plan de gobierno que promulga nuestro presidente y nosotros acá somos soldados, nada más que eso, para poder seguir creciendo y demostrarle al mundo que la Argentina puede volver a ser próspera como lo fue en algún momento. Gracias. Muy bien. Vamos a MAGA. Make Argentina great again. Bertie, ¿cuál es tu visión que tienes un poco más de experiencia? Primero ya disentiría con María Emilia que arranque un concepto que yo no me considero ningún soldado. Me parece que en el ámbito local nuestro se hace mucha referencia a la palabra militante, que viene de militar, no hay nada mal con esto, pero sigue justamente una línea verticalista, digamos en ese momento, en el fragor de una batalla no te pones a hacer cuestionamientos, sino que a responder. Entonces veo muy antitético la cuestión de soldado o militante con las ideas liberales, que yo siempre digo, yo soy leal a mí mismo, no soy leal a Javier. Y por eso creo que me eligió. Y creo que es muy importante tener el espíritu crítico, mantenerlo desde adentro, por supuesto, y hay que tener, por supuesto, el sentido de la oportunidad, el sentido de lo orgánico y de la estrategia. Digamos, no vamos a pretender llevar quizás a instancias que no son posibles en la política cuando quizás la gente no ha digerido ciertos temas de la batalla cultural. Entonces, el tema de la oportunidad, ser orgánicos, creo que no se contradice el hecho de ser libre pensadores. En el punto, por supuesto, lo que tenemos que entender es lo que creo que decía vos viejo más temprano, de la cuestión de las restricciones. Hay restricciones y para llegar a la instancia que todos queremos llegar de la batalla cultural tenemos que saber, como digo yo siempre, venimos del quinto subsuelo del infierno. Venimos, si dieron un ejemplo acá con el tema de regulaciones, vamos a subir algunos peldaños, llegamos al tercer subsuelo del infierno, todavía hace calor, pero en definitiva eso es lo que hoy nos permite la política. Entonces, saber la diferencia de lo que es la batalla cultural, de lo que es el tema de la política respecto a la oportunidad. Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá? Se debe justamente a la batalla cultural, y yo siempre digo que la batalla cultural nunca tiene fin
siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros. Entonces, de la misma forma que vos también comentabas el tema, no hay palabras finales, no hay batallas finales. Es permanente. En el momento que creemos que se ganó la batalla, es en el momento que hemos dejado espacios, eso es lo que le pasó a la Argentina, dejamos espacios para el socialismo, que sí hay que tomar a ellos de ejemplo respecto a lo tosudos que han sido, respecto a la implicancia de la batalla cultural, y yo lo ilustro muchas veces como un iceberg. En el 90% de la masa de hielo de un iceberg que está bajo el agua y no se ve. Esa es la batalla cultural, que permite lo que sí está por sobre la superficie, ese 10% eventualmente la aplicación en la política. Pero en términos absolutos, mientras más grande sea ese 90%, más grande será lo que se pueda ver, y eso depende de lo que hace cada uno de nosotros. Y no tiene nada que ver que esté en la política, creo que es desaconsejable meterse en la política, y tomar la responsabilidad de la parte civil, que cada uno tiene que cuidar el metro cuadrado, porque nadie va a proteger su libertad y sus derechos por los demás. Realmente se pensaba de bueno, eso para los intelectuales. Yo me dedico a hacer negocios, amigos míos que me decían, yo colaboro con el país dando empleo. Yo te hago flaco, vos das empleo para ganar guita, y está muy bien, está muy bien. Lo que yo te estoy diciendo, ¿qué haces vos para que no te expropien? Bueno, esto es solo una breboca para poner en contexto. De hecho, ambos van a estar en 2 sesiones más. Esta noche, durante la cena, tenemos a la familia Venegas Lynch. Creo que 4 generaciones vamos a tener. Muchos Venegas Lynch. Y mañana va a estar también hablando de nuevo María Emilia Orozco. O sea que vamos a tener bastante tiempo para aprender y discutir. Pero bueno, mi pregunta, tú que vienes de la provincia, ¿tú ves que hay más oportunidad de liberalismo en la provincia que en Buenos Aires? Y luego le preguntamos lo mismo a Berti. Es difícil, ¿verdad? Nos metemos con las provincias. Tomo las palabras que dijo Maxi. ¿Dónde está Maxi? Por ahí. Maxi dijo, nosotros vemos, yo soy de Salta, que no conoce al norte de nuestro hermoso país, que es una de las provincias más, pero a la vez una de las provincias más pobres, pobremente administrada. Nosotros, los ojos del mundo están puestos en mi provincia por la minería, el litio. Somos productores agrícolas ganaderos, somos casi el granero del país que exporta al mundo. Turismo. Quien conoce Salta sabe que es una de las provincias más bellas, tenemos todo. Tenemos buena gente, buena comida, buenos paisajes. Y aún así, con todo este panorama, casi la mitad de la población está bajo la línea de pobreza. ¿Qué tuvimos? Gobiernos peronistas, gobiernos kirchneristas, con esta modalidad y esa mentalidad de pobrecedora, de pensar en un estado benefactor, en un estado paternalista y te tengo que dar, en tiempos de elecciones es que regalamos. Berti tuvo la posibilidad de recorrer con nosotros el norte, zona fronteriza con Bolivia, el narcotráfico, cómo avanzan contra nuestras fronteras, cómo el crimen organizado se está instalando y muchos gobiernos miraron para otro lado. Hasta que llegó Javier Milei. La seguridad de nuestras fronteras nunca cambió. Para nosotros, siendo de una de las provincias del norte más relegadas y con una mentalidad tan cerrada, dar la batalla cultural es mucho más difícil que darla en Buenos Aires, que darla en Santa Fe, que darla en Córdoba. Entonces, el desafío es mayor. Pero cuanto más grande es el desafío, más ganas le ponemos. La batalla cultural, muchos creen que es solo en las redes sociales, como por ahí nos tildan a los libertarios, ¿no, señores? Yo he desafiado más de una vez a los legisladores nacionales de mi provincia a ver quién ha recorrido más el territorio. Soy una de las legisladoras más jóvenes que tiene mi provincia, en la Cámara de Diputados. Nadie ha recorrido la provincia más que quien les habla, y lo digo con mucha humildad, porque si no estás cerca de la gente te puede ver en televisión, te puede ver en las redes sociales, pero el cara a cara no se va a suplantar nunca con nada. Y dar la batalla cultural es ir desmintiendo todas las infamias y falacias que instalan los gobiernos que se quieren enquistar para seguir viviendo del Estado, porque no van a gobernar en beneficio de la ciudadanía, van a gobernar en beneficio propio. Y muchos gobernadores hoy se ven amenazados porque nació una alternativa totalmente distinta, que es la libertad de avanza. Entonces, ¿es fácil? No, así como no es fácil para los estudiantes en las universidades. Yo, si te algo te
te consuela, te cuento que fui declarada persona no grata en la Universidad Nacional de Salto, una universidad pública de la cual soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. En algún momento el comité se planteó la posibilidad de quitarme mi título, un título que nadie me lo regaló. Sí, es universidad pública, pero yo no soy la que se sentó horas y horas para poder hacer una carrera en tiempo y forma y una tesis que ha sido demorada simplemente por cuestiones políticas. Eso pasa en todas las universidades cuando no vamos para donde corre el viento. Cuando nos plantamos con nuestras ideas, yo no iba a militar. Yo en la universidad no sabía y pintar esas famosas pancartas que tristemente yo también llegaba a la universidad y parecía que llegaba, no sé, a un carnaval carioca con tantas cosas colgadas y tantos alumnos perdiendo su valioso tiempo en lugar de estar estudiando como lo hacía yo porque sabía que a mis padres les costaba muchísimo. Soy de Rosario de la Frontera, o sea, ni siquiera era de Salta capital. Era mantener una casa, era mantener un alquiler, era un costo de vida distinto al del interior. Entonces yo valoraba ese tiempo y esa inversión que estaban haciendo mis padres y el gasto que yo le estaba generando al Estado si me demoraba más de la cuenta. Entonces, terminada la facultad, cuenta cerrada, independiente, ahí sí nos dediquemos a militar y a promulgar las ideas que queramos, pero ya con la nuestra, no dependiendo de nadie. Así que, nada, con ese breve relato, decirte que no es fácil en ningún ámbito, desde la política tampoco, la pasamos muy mal, porque obviamente muchas veces somos el centro de ataque simplemente por embanderar las ideas de la libertad, pero creo que Javier dio el puntapié más difícil, que es abrir el camino. Todos los que vengan detrás, creo que cada vez se va a ir haciendo más ameno, porque estamos cambiando la mentalidad de muchas personas y mostrando que hay un camino distinto. Y Berti, en la misma línea, ¿qué piensas tú del liberalismo en la Gran Buenos Aires, una de las ciudades más grandes, populosas del mundo, para impulsar estas ideas y también contra el wokismo y todo esto, versus en el resto de la Argentina? Creo que fue Maxi que lo decía. Gracias. Creo que Maxi decía el tema de preguntarse para qué queremos gobierno. Y creo que eso se ha instalado, esa discusión, de una forma meteórica. La batalla cultural, bueno, a la Argentina le llevó 100 años, pero realmente ese proceso de cambio llevan décadas, a veces como el siglo argentino. Ha sido una cosa milagrosa lo de Javier Milei. En un año fue diputado y tenemos un diputado liberal, y en 2 fue presidente. Y con esa presidencia también llevó 40 diputados al Congreso. Senadores no sé si eran 7, son 7. De manera que ha sido meteórico. Entonces yo siempre digo que nos sirva para mantener ese estándar de discusión en la batalla cultural, para no caer, porque esta cuestión que se dice que los tiempos difíciles crean personas fuertes que tienen que enfrentar la adversidad, y eso hace que vivamos en momentos más prósperos y de bonanza y civilización. Entonces la gente se empieza a relajar, empieza a hacer su negocio, los chicos van a la PlayStation y vuelve a aparecer el socialismo. Entonces yo lo ilustro como que Javier Milei sacó al Titanic con los dientes de abajo del agua y puso la discusión en un plano que solamente la tenemos que mantener y seguir rompiendo paradigmas. Por eso la pregunta de ¿para qué queremos gobiernos? Eso se ha instalado en la gente. No digo en todo el mundo, falta muchísimo, pero eso es lo que hay que preguntarse. ¿Para qué queremos gobierno? ¿Queremos gobierno para que nos haga feliz? Entonces, bueno, estemos dispuestos a perder libertades, derechos y que nos metan la mano en el bolsillo, porque ningún político va a financiar en su propio bolsillo los proyectos que muy pocos cumplen. Entonces, el gobierno es para proteger derechos individuales e impartir justicia, nada más. Y todavía se escucha gente, incluso por supuesto de la política, en la Cámara de Diputados hay que cambiar el mapa legislativo, es bochornoso, está toda la gente que busca el camino más corto para su propia estación política. Lo vemos y los discursos son, cuando no son destructivos, como en el caso del kirchnerismo, los del medio, como le digo yo, no se saben dónde está parado, van y vienen y han quedado como en el medio de una polarización entre el colectivismo y el liberalismo, entonces no saben dónde pararse. Pero siguen pensando sobre la cuestión, por ejemplo, de los fomentos. Es bueno que el Estado fomente, esto que se habla también del turismo, o tal otra cosa, pero
todo fuera de la cuestión de proteger derechos individuales, impartir justicia, implica afectar a otros. Implica que si queremos que el Estado maneje turismo, porque promueve y realmente te lo venden como no, y eso hace aumentar el PBI, Bastián se preguntaría, ¿a costa de qué? Eso es lo que se ve. Por supuesto, si lo que extraen coactivamente los recursos del mercado lo dedican a hacer plazas con toboganes que tienen vidrio, y bueno, esa cosa muy destructiva, realmente algo van a aportar, y la obra pública también con la infraestructura. La cuestión es, ¿qué se deja de hacer que la gente eligió y ahora no va a poder porque le han arrancado recursos al corbatero, al bicicletero, al relojero para hacer eventualmente una plaza? Entonces termina siendo, como da el ejemplo papá, que hay ejemplos que daba papá que yo lo escucho desde que soy chico, iba a las charlas, me divertía mucho, y hay ejemplos que nunca pude encontrar uno mejor, entonces lo repito, el tema del círculo donde tenemos todos metidos la mano en el bolsillo del otro. Y pues el otro es el de los tractores con el tema de la descapitalización, que dice... ilustra la cuestión de la descapitalización y perder stock de capital como tirar tractores al mar. Entonces no se me ocurre otro mejor y repito muchos ejemplos del viejo. Nosotros estamos aquí porque Argentina se está volviendo en un país interesante, aunque tú dijiste que está en el tercer infierno. Hemos subido del quinto al tercer. La del quinto al tercer infierno, pero realmente hemos venido Liberty International porque tenemos mucha esperanza en Argentina, apoyamos mucho lo que está pasando en Argentina. De hecho, le preguntaron también a Maximiliano de ejemplos, y no sé si saben, el presidente de Ecuador se reunió con Javier Milei para aprender, y DOGE, Department of Government Efficiency de los Estados Unidos, pues se han copiado un poco de Argentina. ¿Te puedo interrumpir un minuto? Claro, esa es mi pregunta. A propósito de la cuestión esta, que no quede como que lo del tercer subsuelo del infierno, que estamos en el peor de los mundos, estamos en un tránsito hacia, o sea, venimos de lo peor, y es lo que yo siempre digo, las elecciones no es un botón electoral que gana Javier Milei y estamos en el cielo. Tenemos que pasar justamente por haber descuidado el avance del Estado, que está en todos lados, y ya lo vimos con el tema de la regulación, es una cosa totalmente enfermiza. Entonces ese tránsito se tiene que hacer. Entonces también lo ilustro a periodistas que te dicen, bueno, pero ¿cuándo? ¿Y cómo? Bueno, la pregunta es, ¿qué hicimos en la batalla cultural? Nada. Hoy el kirchnerismo, todo el socialismo en los últimos 40 años, nos entregó nuestra casa prendida a fuego. Entonces llegamos, hay escombros y hollín. Viene Javier Milei con su equipo, empieza a limpiar todo con hidrolavadoras, pide el volquete, saca escombros y empieza a construir la primera pared. Cuando va por la quinta fila de ladrillos, le tocan el hombro y le dicen, ¿cuándo tenemos aire acondicionado y agua caliente? Bueno, va a tener que esperar, porque es un proceso que tiene su costo y estamos muy agradecidos de la transición que ha sufrido la gente, y justamente lo que se tiene que hacer es el achique de la cuestión del Estado. Porque muchas veces también se argumenta decir, bueno, pero las familias, primero, estamos todos de acuerdo que las familias de ñoquis es lo mismo de los asaltantes, que ya, si pones un poder de policía más efectivo y metés a los criminales a la cárcel, decir, bueno, pues estás metiendo a la cárcel a la persona que llevaba el pan a su familia. Bueno, un tipo que era disruptivo dentro de la sociedad. Ahora, también están las estructuras que eventualmente la gente trabajaba bien y las organizaciones que hacían lo mejor posible, pero encaminada a algo que el Estado no tiene que hacer. Entonces eso también se transforma en una carga al sector productivo que tira una carreta de ruedas cuadradas en el barro. Entonces no es posible eso, hay que liberar la energía creadora hacia la actividad productiva, que es el sector privado, que es el único que crea riqueza. Es que mi pregunta va en ese sentido. Esta transformación tan grande se está viendo como un ejemplo. Y en Latinoamérica antes hablábamos de Chile. Chile era el ejemplo. Y como tú estás al lado de Chile, Salta es frontera con Chile, ¿cómo tú ves el optimismo o el dinamismo o el cambio del quinto infierno al tercer infierno? Vamos a llegar al paraíso. ¿Y cómo ves, porque estás al lado de Chile, cómo ves ahora a los chilenos viendo Argentina? Bueno, yo no me prendo en esa metáfora del tercer infierno, yo creo que es un montón. Argentina es el país más hermoso del mundo, y no por ser argentina, pero esa argentinidad, ese amor a nuestra patria, a nuestros colores, a nuestra bandera, lo vemos en el fanatismo. Acá veo gente de varias partes del mundo. Creo que lo que más admiran del argentino es esa argentinidad que tenemos, y no solamente cuando juega la selección, ahí ya estamos todos desaforados, y me hablé si jugamos con Chile o Brasil, se pudre todo, pero a ver, Argentina, creo que la Argentina tiene esa capacidad de reinventarse.
Hemos pasado tantas crisis. Yo tengo 36 años. Acá hay gente que tiene un poco más. Díganme cuándo recuerdan a la Argentina en su momento más esplendoroso. Al menos yo, desde que tengo noción, vivimos con inflación, hay problemas de salud, hay problemas con la educación, excesivos impuestos, mala administración, políticos corruptos. Son muy pocos, o al menos en el interior, en mi provincia, yo no recuerdo a alguien que diga, che, qué buen gobernador que fue este. Vos nombrás, pones un nombre sobre la mesa y no queda uno, lo despellejan. Ni hablemos de los intendentes, que en lugares chicos no necesitas auditoría, no necesitas que la nación venga y diga qué gastaste y cómo te enriqueciste ilícitamente, cuando en pueblos chicos nos conocemos todos, como en el caso de mi lugar, de donde yo vengo. Entonces, cuando uno habla con la gente pensante, con la gente que entiende de que nada es gratis en la vida, que las cosas cuestan, cuando saben de qué se trata cuando hablamos de meritocracia, esa gente realmente tiene esperanza e ilusión. Y saben que no está siendo fácil, porque nosotros no somos unas negacionistas como fue el kirchnerismo de decir, no, está todo espectacular, esplendoroso. No, primero, no maquillamos los números del INDEC, como hacían estos delincuentes, que nos salió carísimo. Decimos las cosas como son. Estamos combatiendo el principal monstruo que siempre tuvo nuestro país, la inflación, y estamos poniendo mano dura. Por más que a veces haya que tomar decisiones que no son demasiado simpáticas. El presidente nos dijo, no vengo a hacerme el bueno y a que me quieran, yo vengo a hacer las cosas bien. La valentía que hay que tener para parársele a la mafia y a la delincuencia que hay de la vereda de enfrente, que todo el tiempo está presionando, los famosos golpistas, nosotros lo vivimos cada miércoles que hay sesión, cómo movilizan a toda esa gente condicionada por un plan social que afortunadamente la ministra ya lo va cortando, pero aún así tienen poder de daño, para poder desestabilizar un gobierno que viene a hacer las cosas bien. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y eso es algo que también hay que recalcar. Los argentinos por primera vez confían en un presidente que dijo lo que iba a hacer. El presidente dijo, se van a tomar medidas durísimas y extremas, lo tenía que hacer porque era necesario. Era eso o meternos en un pozo del cual no íbamos a salir nunca más. Llegó a tiempo. Dijo, esto no va a ser fácil. Los cambios van a ser progresivos y obviamente, si uno tendría la bola mágica de dar tiempo, cuando la gente te pregunta cuándo, lamentablemente todavía estamos en ese momento de transición, donde si fuese por nosotros en el Congreso, en el Parlamento, acompañaríamos absolutamente todo. Maxi dio un ejemplo de la cantidad de leyes que ingresaron y lo poco que pudimos sacar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esos parásitos, en términos de Kaiser, que están tratando de que la cosa vaya mal. Entonces nosotros avanzamos 1 año y medio legislativo con leyes que realmente han beneficiado. Yo vengo de una provincia donde están llegando las inversiones más grandes e inéditas en la historia argentina gracias al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pero ¿qué pasa? En una sola sesión, la oposición, más esos que andan ahí dando vueltas, que un día están de un lado y del otro día están del otro, unos oportunistas, te voltean todo el trabajo de 1 año y medio. Entonces, inmediatamente no es que volvemos a foja cero, pero las metas a las cuales nos estamos encaminando y se frenan un poco. Entonces, el argentino entiende todo esto. Y lo que dice el argentino, y es un denominador común, el argentino que entiende cómo es esto y el trabajo y el sacrificio que amerita para poder salir adelante, que es un trabajo de todos, de cada uno de ustedes, no solamente de quienes gobiernan, es que por primera vez el sacrificio vale la pena. Esa es una frase que se repite muchísimo. Por primera vez el sacrificio vale la pena. Maravilloso. Yo voy a hacer una pregunta más y luego abrimos al público. Como son miembros del Congreso y hay elecciones en Argentina en octubre para el Congreso y todo el futuro se va a determinar en las elecciones, ¿va a tener la Libertad Avanza 50%? ¿Más? ¿Menos? Cada uno. ¿Cuál es el pronóstico? Y aquí todos los apoyamos, todos queremos que Libertad Avanza no tenga 50, tenga 100. Pero bueno, ¿qué porcentaje va a tener en las elecciones? ¿Es la verdad o la realidad? Las dos. Nosotros quisiéramos tener mayoría absoluta, porque eso le daría una garantía al presidente de poder trabajar con otra tranquilidad, que hoy quizás no la tenemos. Pero lamentablemente, aún haciendo una muy buena elección, no vamos a tener mayoría, ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta. Va a seguir siendo un desafío los próximos 2 pero necesitamos restarle poder a los extorsionadores.
aquellos que no acompañan el modelo por convicción, aquellos que vienen y golpean la puerta para ver que haya cambio, aquellos que no están velando por el beneficio y el crecimiento de su provincia, sino que están viendo que agua llegan a su molino, sobre todo en tiempos de campaña, donde la dádiva y el clientelismo están a la orden del día y todavía tienen esa mentalidad que así van a ganar una elección. Nosotros ya le demostramos con el presidente Javier Milei, contra todo pronóstico, que sin tener partido político, sin tener gobernadores de su lado, se puede ganar una elección. Berti ya lo decía. Un caso inédito, 2 años de diputado nacional y pasó a ser presidente de la Nación Argentina. Le quemó los libros a todo analista político, a toda consultora que decían que no íbamos a hacer piso. En las provincias, exactamente lo mismo. Sin tener la caja del Estado, sin usar los recursos públicos, ganamos en gran parte de la provincia de Salta, sobre todo le ganamos la capital. Yo les invito a que vean esos números. Con un candidato, siempre le digo a nuestro candidato, no sé si te conocía tu prima, digamos, la familia más cercana la conocía, pero no era un candidato conocido, pero embanderaba las ideas de la libertad, y la gente apoya a las ideas de la libertad. Y cuando Maxi por ahí decía, en la política son siempre los mismos, error. La Libertad Avanza está trayendo gente nueva, gente con nuevas ideas y que no está contaminada de las viejas mañas de la vieja política. Berti, rápido, 50% más o menos de la elección. No voy a arriesgar eso por el simple hecho de ser lector de Hayek con su arrogancia fatal y de la preferencia revelada de la economía. En definitiva, solamente se sabe con la acción de cada uno de nosotros, que es algo totalmente atomizado y no se sabrá. Ahora, está la parte que a uno le gustaría, es simplemente que se sume al Congreso refuerzo de gente que, por lo menos en esta instancia, después haremos discusiones más sofisticadas, que coincidan que hay que sacarle el peso del Estado a la gente. Preguntas del público. Vamos a ver. Before we start, I would like to stress the point that the questions must be brief. Time. Brief, cortas. Ok, allá primero, luego la chica segundo. Dale. ¿Qué tal, Federico? Para cualquiera de los dos que quiera responder, la política para mí tiene una tensión entre la exposición que necesitan los personajes que van a presentar sus elecciones, tienen que ser personajes relativamente públicos para que vaya bien en la elección, y quizá la formación ideológica que tienen para llevar adelante un proyecto como el que lleva adelante el presidente Milei. No necesariamente esas dos cosas van de la mano. A veces una persona que tiene mucha exposición pública puede ganar la elección, no necesariamente tiene la expertise o el conocimiento de la ideología. ¿Cómo creen desde lo partidario o desde su lugar, o desde que ustedes parezcan, que se puede resolver eso, y si creen que es un problema que tiene relevancia? Por el hecho de que eventualmente a la política suelen sumarse muchos advenedizos, gente que tiene una oportunidad de hacer negocio, de beneficiarse personalmente, y este es un proceso que a los que nos gustan las ideas no nos gustaría ver derrotado en ese sentido, digamos, ocupado por advenedizos, gente que cree que puede obtener algún rédito más allá de las ideas o este proyecto tan lindo y milagroso que muy raro que se haya producido. No sé cómo lo veo. Creo que se está sumando gente de la Libertad Avanza, incluso de 2023, que no nos conocía nadie de nosotros. Estamos en una lista que tiene la foto de Javier y Violeta y empuja a Javier. Nosotros probablemente no nos votaba, salvo nuestra familia, nadie más. Así que me parece la cosa importante es el fondo que tiene ese tipo en el mate. Y después, respecto a lo que decías vos de la ideología, me parece que se da de a patadas ese término con el liberalismo. La ideología, el antónimo de ideología es el pensamiento crítico. Entonces está bien la ideología marxista, en fin, la cosa también muy cuadrada es lo que dijo Marx, punto, de ahí no sale, el peronismo, lo mismo. El liberalismo justamente está en permanente cuestionamiento de sus propias ideas, es la parte justamente que nos nutre. Pero desde el plano más político creo que es importante que la gente se prepare. Es más, mucha gente que ha estado se escapa un poco del tema de la política porque ve algunas cosas que no le gustan y demás. Yo le sugiero algo que me sugirió mi padre cuando yo era chico, y también me iba a meter en la política, pero nada más para apoyar, en fin, sin ninguna ganas de participar en ella, pero para hacer el debate de las cuestiones de coyuntura, digamos. Y volví desilusionado, me acuerdo de una sede de la OCDE, me dijo, creá un ateneo de lectura. Juntate con gente, amigos tuyos, bueno, propuso eso en la UCD y se dieron vuelta todo un montón de gente.
a la segunda reunión no entendía nada, me dieron una sala ahí porque era bastante grande, creo que se prendió uno, después me junté con amigos, y después dijimos, ¿para qué venimos los sábados en colectivo hasta UCD? Nos vamos en casa. Lo hicimos mucho tiempo ahí, y es lo que yo les sugiero a gente así, que no se quiere por ahí meter en la política, digo, y el día que decide ese grupo de gente meterse en la política, van a ser los mejores políticos, porque tienen el fundamento, que es lo más importante. Después, por supuesto, si quieren meterse en la política, tienen que agarrar y comer tierra en una camioneta, hacer 1.600 kilómetros cada 2 días. Y la parte del territorio es importante. Digamos, la parte, el componente absolutamente necesario y fundamental es el tema que tiene en la cabeza. Vamos con la joven por acá. ¿Tienes pinta de estudiante? Soy licenciada en realidad, pero... Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Araceli. Tengo 23 años y soy correntina, es una provincia al norte de Argentina. Mi pregunta es, bueno, primero que creo que todas las personas que estamos acá presentes estamos de acuerdo con la reducción del gasto público y la eliminación de los privilegios, ¿no? Bien. El año pasado, Aerolíneas Argentinas eliminó el privilegio de los traslados de los pilotos y de las azafatas desde sus domicilios hasta el aeropuerto. Entonces, mi pregunta para los legisladores es si está en la agenda de la Libertad Avanza, desde el bloque de diputados, eliminar el privilegio también que tienen los legisladores nacionales de viajar gratis por el retorno a Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. Está previsto eliminar todo gasto innecesario. Así como se planteó el proyecto para, lo dijo también el expositor anterior, de poder estacionar donde te da la gana porque tenemos una placa. Creo que si hablamos de eliminar los privilegios de la casta, tiene que ver con todo eso. El tema del traslado de los legisladores, imagínate, yo siendo de Salta, primero que es bueno que sepan, gente de la Cámara de Diputados hizo una reducción enorme, enorme. Quizás, incluso también en los pasajes, porque podían sumar millas y muchos legisladores cambiaban las millas para irse al exterior. Eso se terminó. Se redujo la planta de choferes, había más choferes que autos. No solo eso, sino también el personal exigió que vayan y marquen como hace cualquier trabajador, cumplir horarios, y ahí obviamente hubo un recorte enorme de la gente. Había gente que estaba en el exterior y venía cobrando hacía 5 años y nunca había puesto un pie en la Cámara de Diputados. Ahora, siendo de Salta, te digo que, por ejemplo, esta semana me trasladé 2 veces, es decir, 4 vuelos. Nuestros sueldos están congelados desde el 2023, como corresponde. Porque si no le pueden incrementar a otros trabajadores, ¿por qué le van a incrementar a los legisladores? Eso es la Cámara de Diputados. La Cámara de Senado es otra cosa. Nos desenganchamos del arreglo salarial que tienen los empleados del Congreso con respecto a la dieta de los legisladores. No tenemos aguinaldo, lo cual está perfecto, y lamentablemente en otras provincias no se toma, no se imita lo bueno. No deberían tener ese famoso salario complementario de 2 veces al año. Pero lo de los pasajes te lo debatiría, porque si yo tendría que venir de mi provincia con el sueldo que tenemos congelado, para cumplir mis obligaciones siendo de Salta, quizás es distinta la situación para alguien que está en provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, que desde su casa va al Congreso. Pero no podría venir. Si ponemos a hacernos números entre las dos, no podría pagar la cantidad de pasajes que por ahí necesitamos al mes para poder venir a cumplir mis obligaciones, entre sesiones y comisiones. Una última pregunta porque tenemos el coffee break. Quiero agregar una pequeña cosa al tema de aerolíneas. Creo que es muy corto. Creo que Aerolíneas tiene que ser sacada al mercado, o sea, sacarla de la esfera estatal por completo, que de hecho en la ley base estaba, y justamente por el mapa legislativo que tenemos se redujo, creo que de 41 empresas a 4, creo que pudimos privatizar. Así que eso hay que sacarlo, porque el problema no es ni la pérdida ni la cuestión de los pasajes de los diputados, es que no tiene razón de ser y contradictorio el término empresa y el Estado. Una empresa necesariamente está bajo el rigor del mercado y no políticos que juegan a empresarios, incluso usan resortes, el caso de Aerolíneas fue típico, usan resortes políticos para limpiar la competencia y más con el tema de mangas y las rutas más rentables. Ahora, respecto a la Cámara, creo que de alguna forma, como en 1904, 1906, que se empezaba a discutir el tema de las dietas, en la Cámara de Diputados antes no cobraban dietas, cobraban gastos de representación. Parte de los gastos de representación es eso, me parece, el tema de los traslados que vienen del interior. Pero no más que eso, y no deberíamos cobrar dieta. Lo que pasa es que de vuelta, al quinto subsuelo del infierno,
Tenemos que ir con la batalla cultural para que la actividad legislativa sea mucho menor. Es un disparate la actividad legislativa que tiene. Yo no tengo empresas, soy siempre un empleado, con lo cual ahora que me paso a la política necesito el tema de la dieta que me pesa bastante tenerla. Entonces lo que he optado es no tener asesores, entrar como si fuera un microemprendimiento, es decir, si yo no sé qué actividad voy a emprender ahora, no voy a empezar con asesores desde ya. Y voy, que lo estoy manejando perfectamente así, yo, que no soy del interior también, yo, y cómo Javier Milei está dando la dinámica del Ejecutivo al Legislativo, porque viene con todo lo que contamos, los DNU, la ley bases y todas las propuestas es más de estudio de forma pasiva de ponerse en el despacho de uno a estudiar. Así que no se necesita para mí el tema de asesores, que también los pasajes los reduciría críticamente, porque también se usan para los asesores, y los asesores muchas veces son tipos que están haciendo política para el diputado en el interior. Entonces si vos, como decía una vez a una diputada, si vos te parece un mercado interesante Buenos Aires siendo de la provincia tal, y en la parte gastronómica querés poner un restaurante, bueno, fenómeno, no te queda más remedio que venir vos. Ahora, no contrates el chef también de tu provincia, contratalo en Buenos Aires, debe haber gente piola. Entonces, si cada uno de nosotros, con distintas cosas y en la medida que podamos, desde el Poder Legislativo, podemos poner el pequeño granito de arena y cambiar esta cuestión y no entrar con la variante, bueno, si no lo hace otro, porque eso es la excusa para mantenerlo igual, creo que va a empezar a ser un poco más respirable, empezar a sacar comisiones que no tienen razón de ser y que como era en 1900, no solamente venían políticos y académicos a copiar las actas de los debates por su excelencia, sino también trabajaban 2 meses, 3 meses y cada uno después se iba a su estudio y tenía sus actividades. Por eso era honorable ser senador o diputado y no estaban dependiendo de eso. Tenemos el coffee break, así que vamos a una pregunta rápida y una respuesta más rápida. Pregunta. Bueno, iniciamos las conferencias teniendo en cuenta como de si el liberalismo o no, y luego pasamos a si entrar al Estado o no. Entonces mi pregunta más puntual sería si este milagro del que estamos hablando nos reafirma la necesidad del poder del Estado para poder mantener al mismo Estado a raya. ¿Cómo no entendí? Oye, que ya estamos hablando de un milagro de qué es lo que está haciendo Javier Milei, que has nombrado varias veces, pero esto no reafirma que se necesita poder del Estado para poder mantener al propio Estado a raya, o sea, no reafirma la necesidad del Estado. Eso creo que es para coffee break, ¿eh? No, A ver, lo que yo entiendo, en algún momento, es lo que pasaba a Javier en su momento. Él decía, cuando le preguntaban alguna vez, imagínate ser presidente o si esto le preguntaban hace 5 o 6 años atrás, decían, ¿y loco? ¿Qué me voy a meter? Yo creo que varios le hicieron esa pregunta. Y hoy es el mejor presidente del mundo. pero el poder... Sí, pero además de eso, cuando la gente tiene miedo de meterse en política y demonizar al Estado, el Estado lamentablemente se ganó su mala fama por quienes tenían adentro antes. Desde la mano de Javier Milei, con su nuevo gabinete, creo que está demostrando que las cosas se pueden hacer bien. Se pueden hacer bien sin intervenir lo justo, interviniendo lo justo y necesario. Entonces, estamos como limpiando la imagen de algo que quizás tenía una mala reputación y a partir de ahora hay un antes y un después. Y para aquellos que tienen dudas de si nos involucramos o no en política, se tienen que involucrar. Sobre todo, como decía Berti, si es que ven a la política como herramienta de cambio, como herramienta de transformación, porque desde su lugar pueden hacer mucho, pero las verdaderas decisiones se toman de este lado. Y si no los ocupamos nosotros a los lugares, lo van a ocupar otros que sabemos que van a venir a hacer lo mismo de siempre. Y desde el paradigma del Estado, de la democracia, existe el poder. Lo que está haciendo Javier es meterse justamente en las entrañas del poder para devolverle el poder a la gente, para reducirle el poder justamente al Estado y todo lo que hemos visto de las redes fenomenales, que no solamente es la cuestión de los kioscos y los ñoquis, es la función del Estado que es una carga muy pesada para la gente. Okay, an applause to our Congress people and coffee time.